Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte suelen decir al volver, no sabía lo poderosos que son mis pensamientos y palabras. De haberlo sabido, los habría elegido con más cuidado, o ignoraba cómo mi conducta afectaba negativamente a otros. Comentan, si llevas esperanza o alegría a una sola persona, como estamos conectados, millones sienten esa vibración. Aseguran que una persona que vive en amor incondicional es más influyente que millones en miedo. Me gustaría dar la bienvenida al programa a David Suge. ¿Cómo estás, David? Estoy bien, muchas gracias, Alex. Es un placer estar en el programa hoy. Gracias por venir al programa. Me emociona hablar contigo, amigo, ya que he entrevistado a más de 30 personas con experiencias cercanas a la muerte, pero tú has conversado con aún más, varias más que yo. He hecho algunas, Has hecho como 700, has escrito un libro sobre ello y ya sobrepasado las 1000 en este momento. ahora sí, en aquel entonces yo estaba. Escribí mi libro, eran 700 y ahora deben rondar los 1200, pero yo dejé de contar después del libro. Es un tema que me ha fascinado mucho desde que empecé a traer a personas con experiencias cercanas a la muerte al programa. Es fascinante. Crea, no creas. Hay tanto de eso como, oh, son solo químicos en tu cerebro actuando, todas esas cosas. Te acercaste a ello desde un enfoque muy pragmático, si no me equivoco, y lo que has descubierto a lo largo de tu viaje realmente te ha abierto espiritualmente. Te ha abierto de muchas otras maneras de las que hablaremos. Entonces, ¿cómo empezaste y por qué quisiste comenzar a investigar las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, todo comenzó allá por 1999 y empecé a sufrir de tendinitis crónica. Comenzó en mis manos, luego se extendió a mis codos, la tuve en la mandíbula y después me afectó los pies y fue empeorando cada vez más. De hecho, la padecí durante unos 20 años. Y en 2019 finalmente comenzó a desaparecer. Y de hecho pasé 3 años, desde 2016 hasta 2019, en los que tuve que usar un scooter de movilidad, porque si estaba de pie, aunque solo fuera media hora haciendo la compra en el supermercado, me dolía. Y así viví con ese dolor crónico. Los médicos no sabían por qué. De hecho, nunca lo descubrieron. Y realmente no sé qué fue lo que causó su curación milagrosa. De hecho, uno de los entrevistados con fuertes habilidades psíquicas y que había tenido una experiencia cercana a la muerte, me aseguró, vas a recibir tu sanación. Y claro, no le creí. Pero había sido objeto de oraciones de docenas de iglesias, cientos de personas y nada. En aquel entonces yo era lo que se diría un cristiano. Me crié católico y llegué a una conclusión muy dolorosa. Esa conclusión fue, una de dos cosas está sucediendo aquí, o no hay Dios. No creía que eso fuera correcto. Estaba bastante seguro de que había un Dios, o hay un Dios, y no le importo. Soy el hijo que se ha portado mal y te estoy desheredando porque me avergüenzas, algo así. Y le di clic a un video de YouTube. Y esto sucedió en el año 2007 y trataba de un ateo que murió, vio el más allá y regresó. Y yo había recibido entrenamiento porque trabajaba en ventas, así que sabía cómo detectar una mentira y este tipo no mostraba ninguno de los signos. Y así empecé a investigarlo, recabando testimonio tras testimonio. Primero comencé por YouTube y luego, al comentar sobre ello, alguien me decía, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Entonces me compartían sus historias. Y tras decidir, ya sabes, la gente debe saberlo porque me contaron una historia bastante diferente a lo que mi religión me había enseñado. Así que escribí el libro Dios se llevó mi ropa y ahora ejerzo como consejero espiritual certificado, brindando asesoramiento a personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte o experiencias extracorpóreas. Experiencia de transformación espiritual o despertar espiritual, cosas por el estilo. He tenido invitados que pasaron por eso. Lo que les enseñaron durante su crecimiento no es exactamente lo que vieron al cruzar al otro lado, en lo que respecta a la religión, en lo que respecta al dogma. Siempre les digo a las personas, sea cual sea tu camino espiritual, ya sea religión o no, o mantener una mente positiva, está bien, sigue así, haces más que muchos.
Es muy interesante. Cerca de la muerte, quiero hacerte una pregunta antes de adentrarnos en ello. ¿Has entrevistado? Personas de diversas culturas que han rozado la muerte a menudo reportan ver a Jesús. Parece que Él está constantemente muy ocupado. Está en todo lugar, todo el... Sí, entiendo, pero nunca he oído hablar de Buda o de Shiva, tampoco de experiencias cercanas a la muerte en diversas culturas. ¿Te has encontrado con algo así? Sí, he oído personas describir haber visto todo tipo de figuras religiosas. Sí, has oído hablar de Buda, has oído hablar de Shiva y de los dioses hindúes. Si esa era la cultura que tenían, o si eso es lo que han escuchado. Personas que presenciaron a Buda, a Mahoma, a Jesús, a Moisés y a Pedro, ahora te recibirán. Buscan crear un ambiente que te haga sentir cómodo. Si eres budista, quizás encuentres a Buda. Si amas la naturaleza, irás a un lugar natural, ¿sabes? Si fueras, sabes, conocerás a Jesús. Si eres católico, tal vez a María. Un hombre muy devoto de Pedro fue recibido por él cuando pudo. Pueden manifestarse como quieran, pero suelen presentarse como en la tierra, mostrando su apariencia real. Así conoció a Pedro, el apóstol de fuerte carácter, y efectivamente parecía algo desaliñado. Supongo que así lucía en la tierra. Es algo así. Y tienes razón en que ellos quieren que sientas. Y cuando, digamos, ellos, el otro bando, por decirlo de alguna manera, quieren que te sientas cómodo, porque es como despertarse de la anestesia, de medicamentos fuertes, y estás como tambaleante, un poco desorientado. Y si te encuentras con nosotros, lo uso como ejemplo porque después de salir de la anestesia, simplemente estás. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa persona? Es entonces similar a alejarse de ese tipo de entorno. Y si tú, ¿es ese Buda? Ni siquiera lo sé. ¿Cómo luce Buda? Podrían traer a Jesús. Si te sientes cómodo con Jesús, o si te sientes cómodo con Buda, o así, tiene sentido. Me encanta la idea de que si te gustan los jardines, te pondrán en uno. Y he escuchado muchas de esas historias. Algunas personas están en el cielo, otras en un castillo, algunas en diferentes lugares. Todo depende de lo que sean. Así que, antes de profundizar en experiencias cercanas a la muerte, ¿qué les dices a las personas? Lo cual es un argumento frecuente, es decir, esto es lo que ocurre cuando el cerebro se apaga. Se liberan ciertos químicos que generan esta experiencia común. Historia porque parece ser no siempre exactamente igual, pero está el túnel de luz. O hay una luz, están nuestros familiares. Están todas estas cosas que el cerebro provoca mientras muere. ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Cuál es tu explicación para eso? Bueno, esa teoría no es muy buena. No concuerda con lo que dicen estas personas. He oído a científicos explicar que al morir, los conos en tus ojos que captan la visión mueren desde afuera hacia adentro. Entonces, parecerá un túnel con una luz al final. Bueno, la gente describe que se dirige hacia la luz y que es enorme, abarcándolo todo y acercándose más a ella, así que eso no encaja. Tienen conversaciones con esa luz. Y describen sentirse más vivos y auténticos que nunca antes en la Tierra. Otros dicen, bueno, estaban en el hospital y les dieron estas drogas. Pues no, la lucidez de tu mente es mucho mayor, no es un viaje de drogas. Quienes han consumido drogas dicen que no se parece en nada, incluso algo parecido al DMT, que es muy psicodélico y de otro mundo, sin relación con la experiencia cercana a la muerte. Y hay otras personas que dicen, bueno, es una alucinación. Pues eso tampoco coincide con lo que ellos dicen, porque quedas ciego. Personas que han sido ciegas desde su nacimiento, de los más de 1000 testimonios que he escuchado, 3 eran ciegos de nacimiento y podían describir colores. Podían decir que estas personas llevaban el mismo color que aquellas. Claro, no saben qué color es porque nunca aprendieron qué color corresponde a cada palabra, ¿verdad? Así que tienen que hacer lo mejor que pueden. Y luego, por supuesto, transforma la vida de las personas. Y las alucinaciones no transforman la vida de las personas, vuelven más altruistas, menos materialistas y se enfocan en lo significativo. Relaciones amorosas y también cambian de carrera. Un hombre que estaba involucrado en el crimen organizado
Se transformó en consejero para jóvenes delincuentes y con problemas. Un ex policía se hizo profesor de secundaria, mientras que un multimillonario abandonó completamente la industria financiera y se convirtió en un consejero certificado de matrimonios y familias. Transforma por completo la vida de estas personas. Y claro, el primer caso que escuché, el tipo era ateo, profesor de arte, y se convirtió en pastor en la Iglesia Unida de Cristo. Las alucinaciones no hacen eso. Y luego, por supuesto, hay todo tipo de otras cosas. La gente se encontrará con alguien, llegará al cielo y se encontrará con su hermano, y luego volverán a casa y dirán, mamá y papá, pensé que era hijo único, pero conocí a este tipo en el cielo que dijo ser mi hermano y que ustedes tuvieron un aborto espontáneo. Y los ojos de los padres se abren mucho porque nunca le habían contado a nadie sobre eso. Bueno, eso no se puede describir como una alucinación o un truco del cerebro moribundo. La única explicación razonable, si estás tratando de descartarlo, y no es muy buena, es decir que hay una conspiración masiva, conspiración coordinada para mentir sobre esto, no encaja muy bien. Y millones de personas también a lo largo del tiempo. Todos decidieron hacerlo en la última década. Ha estado sucediendo mucho tiempo. Creo que desde el inicio. Los griegos ya hablaban de experiencias cercanas a la muerte. Sí, Platón. Y claro, en el libro tibetano de los muertos también tiene más de 1500 años. Y dice que una luz resplandeciente brillará desde el corazón de Dios, tan brillante que no te atrevas a mirarlo, pero no puedes apartar la vista. Es exactamente lo que la gente describe, una luz 10,000 veces más brillante que el sol, que no daña los ojos, la sensación y la cosa más hermosa que jamás hayan visto en sus vidas. La gente habla de la experiencia como si fuera el todo de la vida es estar en ese amor, y cuando llegan a ello no pueden describirlo con palabras humanas. Si todos estuviéramos en un sueño interactivo, bien, y un tipo despertó, volvió al sueño interactivo e intentó describir el mundo real y le dijeron, bueno, solo estabas alucinando. Es como, no, es obvio, cuando despiertas de un sueño, es evidente que este es el mundo real. Es mucho más sólido y real. Es obvio que tu mundo de sueños no es real. Y eso es lo que dicen. Es como dar un paso más arriba hacia un nivel superior de realidad y conciencia. Es muy similar a despertar de un sueño. Claro, hablamos de Neo en la matriz. Sí, es una buena analogía. Es Neo en la matriz, sin lugar a dudas. Otro ejemplo que he escuchado es cuando la gente discute sobre el tema de los químicos en el cerebro. La cuestión es que tuve a Eden Alexander en el programa y él estuvo clínicamente muerto durante 20 minutos. Hay muchos casos así en los que el cerebro simplemente desaparece, se va y están así como 6 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, a veces incluso más. Y estas personas regresan, así que ni siquiera hay debate. ¿Cómo puedes discutir eso con testigos y otros médicos que no creían en estas cosas? Y ellos dicen, no, firmaré una declaración jurada. Él se había ido y volvió. Así que a mí tampoco me tiene mucho sentido. Creo que es simplemente una manera de intentar explicar lo inexplicable, porque cada vez que sucede algo inexplicable, los científicos realmente quieren explicarlo. Sí, si está fuera del paradigma cultural de creencias, intentarán cualquier excusa para descartarlo. Quiero decir, incluso hace 5 siglos, cuando Copérnico descifró las matemáticas y proclamó que no éramos el centro del universo, nos sacudió con la verdad de que orbitamos alrededor del Sol a 145 kilómetros por segundo. Se vio obligado a posponer la publicación de su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium hasta después de su fallecimiento, porque la noción de que la Tierra se movía era considerada una auténtica locura por la gente de su tiempo. Tenemos larga historia de eso. Alfred Wegener. Sí, en 1912 propuso que los continentes se desplazaban lentamente sobre la Tierra. Ridiculizaron su idea de continentes a la deriva. Vamos. ¿Qué? Sí. Incluso en 1841, Richard Owen, este tipo que examinó grandes fragmentos de huesos y dientes, especuló que alguna vez hubo lagartos gigantes merodeando por ahí a los que llamó dinosauria. Y todos pensaron que era un engaño, que solo intentaba ganar dinero. Se considera locura lo que está fuera del sistema de creencias cultural. Aún así, tienes razón. Existen testimonios sin explicación posible de cómo sabían ciertas cosas. Pam Reynolds, en su SM,
estuvo muerta por 1 hora debido a un aneurisma cerebral masivo. Le vaciaron la sangre y describió lo que ocurría tras detener su corazón y drenarle la sangre, incluso estando clínicamente muerta. Describía lo que ellos decían. Ellos intentaban, le colocaron esto en una de sus piernas y no funcionó y tuvo que ser retirado. Y describió las herramientas, describió lo que dijo el médico. Estaba con muerte cerebral. ¿Cómo explicas eso? Hay más en nuestra existencia que los cuerpos físicos. Esa es, de hecho, la realidad. Será comúnmente aceptada en unos 50 o 100 años. Sí, y creo que ya cambió desde entonces. Raymond Moody acuñó experiencia cercana a la muerte en los años 70. Desde entonces hasta ahora es mucho más conocido y mucho más aceptado de lo que era antes, aunque todavía no es ampliamente aceptado y sigue sin ser un concepto popular. Sin duda forma parte del espíritu de la época, y ahora es mucho más aceptable que las experiencias extracorpóreas. La meditación, el yoga, todas estas prácticas en los últimos 100 años han sido adoptadas por la sociedad en su conjunto. Incluso quien canaliza afirma, estoy canalizando para hacer esto. Ahora es un término común, como del lenguaje diario, pero antaño eso era brujería y te quemarían en la hoguera. Pues sí. Hace 100 años, si le contabas a tu médico sobre tu experiencia cercana a la muerte, lo más probable es que te internaran en un manicomio. Y no eran tan amables hace 100 años, no tan buenos como lo son hoy en día. Sí, así que está cambiando. Quiero decir, incluso como ahora lo ves en las películas, siempre se burlan de ello. No vayas hacia la luz, Jim. Es del espíritu de la época. Sí, eso no lo teníamos hace 50 años. Incluso cosas como, si hubieras dicho, cuando yo era un niño de 7 años, hace 50 años, si decías cosas como, mi yo superior o mis chakras están desalineados, la gente te miraría como diciendo, ¿de qué hablas? ¿Qué quieres decir con tu yo superior? Bueno, ahora tenemos terminología para estas cosas. Y sí, se está aceptando mucho más ampliamente. Entonces, ¿puedes guiarme por una experiencia cercana a la muerte típica, aunque detesto esa palabra? Como una experiencia cotidiana y vieja. Comida rápida común. Tienes razón, planteas un buen argumento. No hay una normalidad porque el cielo, como mencionamos antes, crea una experiencia única para cada individuo. Y cada quien tiene gustos y disgustos diferentes. Y esas cosas. Y cada experiencia les afectará de manera distinta. Así que buscan tener el mayor impacto para lograr el cambio para cuando regreses. Probablemente por eso cada uno está diseñado de forma única. Normalmente alguien morirá en un accidente o en el hospital. Se verán desde arriba, viendo a otros trabajar sobre ellos. Percibirán que pueden oír pensamientos y sentir emociones ajenas. Tendrán una visión completa de 360 grados, sin puntos ciegos traseros. Se sienten más vivos y más reales, simplemente llenos de energía, como en el apogeo de la vida. Muchos están muy tranquilos y a veces no reconocen su propio cuerpo. Dicen que cuando te ves en 3D, cuando te ves a ti mismo en este mundo, siempre es como verte en una pantalla de televisión. Nunca te ves en 3 dimensiones. Y algunas personas no se reconocen y otras sí. Se dan cuenta, oh, ese es mi cuerpo, debo estar muerto. Y luego en algún momento pueden intentar hablar con la gente. Se dan cuenta de que no pueden oírlos. Y no es porque sean como un fantasma. Estas experiencias cercanas a la muerte, la gente les pregunta, wow, ¿eras como un fantasma? Es como, no, era todo lo contrario a un fantasma. Me sentía más real y más vivo que nunca en mi vida. Algo detrás o al lado captará su atención. Se girarán, observarán ese pequeño punto luminoso, describen esta luz como hermosa, llena de amor. Se sienten atraídos hacia ella como un imán. Al llegar a la luz, resulta que es extremadamente brillante. Se dice que te quemaría si estuviera en este mundo, pero en aquel mirar la luz no duele en absoluto. No necesitan que les digan que esta luz es Dios. Es como si el universo resonara con su nombre. No hay dudas cuando estás en esta luz, debido al amor. Y sienten amor y paz y alegría, un sentido de propósito, que todo lo que sucede tiene un propósito, una sensación de protección. Este ser de luz me va a proteger para siempre. Nada malo puede sucederme jamás. Y a veces hay una conversación. A veces les dicen, no es tu momento, tienes que volver. Otras veces dicen, bueno, tienes una elección, puedes quedarte si quieres. Has terminado tu trabajo en la tierra, pero si vuelves,
lograrás estas cosas. Y por supuesto, nadie quiere regresar. Incluso una madre con un recién nacido dirá, oh, mi hijo estará bien, no voy a dejar este lugar. Es decir, así de bueno es. Así que la gente lo describe diciendo cosas como, imagina los 100 momentos más felices de tu vida y ponlos todos en un solo instante. Ni siquiera se acerca a lo que se siente estar allí. Imagina el amor más fuerte que hayas sentido en tu vida. Multiplícalo por 500 o 1000, y eso es aproximadamente lo que se siente. Es una alegría y dicha más allá de las palabras y la comprensión humana. Quiero decir, si tuvieras una lámpara mágica con un genio y deseos ilimitados y pudieras desear cualquier cosa que quisieras en esta tierra, aún así no se acercaría a lo que sería estar allí. A algunos les dicen que hay opción, son muy astutos y son muy inteligentes allá arriba. Así que la gente dice, no, no voy a volver. Y entonces les muestran, bueno, estos serán los beneficios o esto es lo que le pasará a tu hijo o a tu cónyuge o lo que sea. Si no regresas, ellos nunca lo superarán o tendrán estos problemas. Pero si vuelves, eso no sucederá. Bueno, estas personas siempre deciden, sí, escuché su testimonio y decidieron volver, ¿cierto? Eso es casi todo. Allí las sensaciones son distintas, así que se ven muchos más colores. Muchos describen así los colores del cielo. Dicen que, bueno, hay colores que no existen en la Tierra. Yo pregunto, ¿qué colores? Y responden, bueno, no te puedo decir, no existen aquí. Y me tomó un tiempo, pero como un tipo que era artista dijo, sí, estaba viendo más de 80 colores primarios. 80. Nosotros tenemos 3 colores primarios, amarillo, azul y rojo. Y una mezcla de esos 3 colores compone todos los colores que vemos a partir de 3. Tienen más de 80, así que los colores son increíbles. Tu oído es increíble. Puedes escuchar tonos por todos lados, pero tu oído no se utiliza realmente para la comunicación, porque hay una comunicación de mente a mente, donde es imposible tener un malentendido. Así que tu oído es más para la música del cielo, que es realmente hermosa. Algunos encontrarán familiares en el cielo. Algunos tienen una revisión de vida, repasando su existencia desde el principio al final. No es tanto un juicio, aunque se hablen de correcto e incorrecto, sino que te indican lo que hiciste bien y mal, y te muestran cómo tus acciones impactaron a otros. Entonces, en este mundo, siempre eres una persona. Tú. Vives la vida desde tu propia perspectiva. Pues en esa revisión de vida, la experimentas simultáneamente desde tu punto de vista y desde el de las personas a tu alrededor, como si fueras ellas, viendo a través de sus ojos, sintiendo lo que sienten, pensando lo que piensan, y te muestran el efecto de las cosas que dijiste e hiciste y cómo eso hizo sentir a esas otras personas y cómo reaccionaron. Y no hay juicio, es bueno o malo. Una señora había atado una cinta alrededor del cuello de su perro y la había atado demasiado fuerte, y no se dio cuenta. Y cuando tuvo una revisión de su vida, lo experimentó desde la perspectiva del perro, que estuvo sufriendo todo el día con esa cosa asfixiándolo. Una señora se detuvo para dar una ayuda a un automovilista varado en el frío del este. Esto fue antes de la época de los teléfonos móviles. Estaba atrapada en el frío. Solo necesitaba un empujón para arrancar. Y esta señora iba apresurada camino al trabajo. Se detuvo, le dio un empujón y se fue y lo olvidó. Bueno, en su revisión de vida, esa señora había estado allí durante unas horas y estaba poniéndose nerviosa. Quiero decir, podrías morir congelado si nadie se detuviera y te ayudara. Ocurría de vez en cuando vivía en el este. Antes de la época de los teléfonos móviles, eso podía pasar. Podías congelarte y entonces te muestran que todo lo que dices y haces tiene un efecto en los demás y necesitas ser consciente de eso. Un hombre que era algo especial, un gran abusón, sufrió una revisión de vida desagradable, seguida de una segunda experiencia cercana a la muerte. Tras esto, se hizo trabajador de cuidados paliativos, sintiendo las emociones positivas de los ancianos a los que asistía, con amabilidad y ayuda. Describió estas experiencias como fuegos artificiales emocionales. Según él, el propósito de las revisiones de vida es mostrarte que una de las lecciones clave que debemos aprender es tratar a los demás con amor, amabilidad y compasión, incluso cuando nuestro ego cree que no lo merecen. Entonces, de todos modos, son enviados de vuelta, describen el viaje de regreso como algo muy rápido o instantáneo. Algunos regresan a su cuerpo de golpe y luego, por supuesto, intentarán contarle a la gente sobre ello y la gente simplemente les mira con extrañeza. O si están en el hospital dirán, bueno, has tenido una experiencia traumática. Tan solo imagina eso. Algunos médicos ya familiarizados con el relato le dirán al paciente que se calle, pues no quieren oírlo otra vez.
meter la cabeza en la arena. Entonces, sus vidas se transforman al volver siendo personas completamente distintas. Y con frecuencia experimentarán un cambio en su estado civil, ya que ya no son compatibles con su cónyuge. Y si el matrimonio sobrevive, continúa de forma distinta porque la persona ha cambiado. Esto es un resumen de una experiencia cercana a la muerte, SM. Existen muchas variaciones y experiencias distintas. Algunos no ven luz, otros están en un vacío oscuro, algunos solo con familiares y otros en un jardín. Básicamente todo lo que has dicho ya lo había escuchado antes. De nuevo, el autoservicio de siempre. La experiencia cercana a la muerte es justo lo que describiste. Todo lo que acabas de decir, no creo haberlo escuchado todo de una vez. Siempre hay variaciones en todos, en cada uno, en una cosa. Y quiero saber si te has encontrado con esto desde que has realizado casi 1200, si no más, entrevistas o testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Todo lo que acabas de explicar es muy positivo. Positivo o negativo en lugar de no bueno o malo, simplemente positivo o negativo. En una experiencia, todos parecen estar en un lugar positivo. Sí, pasan por algunas cosas en la revisión de la vida, pero no es un juicio, es una sensación de que este es el mejor tú. Se trata de ayudarte a evolucionar. ¿Cuántos de tus testimonios relataban un infierno o tenían una connotación negativa de terror? Unos 5%. ¿Podrías detallar más sobre eso? No he oído de muchos casos así. Solo una persona ha estado en el programa y su episodio aún no se ha difundido hasta esta grabación, que experimentó algo negativo, que fue fascinante escuchar. Así que me encantaría oír. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues, al contrario de lo que se cree, las experiencias infernales no son ¿sabes? Tenemos esta idea que nos ha dado la religión, ¿sabes? Pues Susie ha sido una buena chica, así que será recompensada e irá al cielo. Y Johnny, pues, ha sido un chico malo, así que será quemado en el infierno por siempre. No, no es así. El universo está configurado para darnos lo que queremos. Somos dioses creadores con D minúscula, ¿cierto? Como nuestro Padre con D mayúscula, el estado emocional en que te encuentras al morir. Probablemente te sentirás atraído hacia un reino donde la gente sea más parecida a ti. El cielo y el infierno no existen físicamente, son construcciones. Si un extraterrestre llegara a la Tierra, podría ver Beverly Hills y llamarlo cielo, y al ver las zonas deprimidas del centro como Skid Row, podría decir que es el infierno. Pero estos lugares no son más que reflejos de estados colectivos de las almas presentes. Por lo tanto, si alguien está sumido en una negatividad extrema, como en algunos suicidios, puede tener experiencias cercanas a la muerte que parecen infernales. Sucede porque te atrae un lugar con gente afín a ti. No es una condena eterna. Cuando el alma está lista, todas vuelven al hogar. Experiencias infernales. Toda alma, en algún punto, vive al menos una experiencia infernal. Es una desconexión de la fuente, es un alejamiento de Dios. Y cuando estás completamente desconectado del amor, solo queda el miedo y todas sus manifestaciones. Así que sí, existen entornos enteros. He oído hablar de lagos de fuego y demonios torturando a personas, arrancándoles los brazos y las piernas y apuñalándolas con lanzas, y toda clase de cosas horribles. Hay heces infernales donde simplemente estás en un vacío oscuro sin cuerpo, solo con tus propios recuerdos, pero no creo que ninguna sea permanente, quiero decir. Es casi como cuando el niño está enojado con su padre y dice, tú no eres mi papá, y al final recapacitarán. Vale, entonces es como un estado que está diseñado para dar tanto miedo como sea posible. Así que eliges la conexión y eliges el camino del amor. Entonces, esas personas están muy alejadas de la fuente, que necesitan algo para esencialmente asustarlos hacia la fuente y recordarles su verdadera esencia. Sí, bueno, lo experimentas por probablemente muchas razones que no entiendo, pero esa podría ser una de ellas. Otra es, la negatividad tiene propósito. El plan divino perfecto. Muchas personas con experiencias cercanas a la muerte dicen que hay un plan perfecto desplegándose en su perfección. Bueno,
No parece tener miedo, negatividad ni todo tipo de mal comportamiento. Eso no parece encajar en el plan perfecto. Bueno, sí encaja, ¿vale? Es lo que nos impulsa hacia la luz. Es como mecer un coche para sacarlo del barro. Tienes que retroceder primero antes de empujarlo hacia adelante. Y sigues haciendo eso. Así que hay todo este proceso, esta oscilación de experimentar miedo de algún modo guarda espacio para el amor. Así que una buena analogía sería, ¿y si has crecido como hijo de padres que tenían un restaurante gourmet de 5 estrellas al que gente de todo el mundo venía a comer, y tú comías allí todos los días de tu vida, y la gente no paraba de elogiar lo deliciosa que estaba la comida, y tú, pues para mí sabía normal? No entiendo de qué hablan. ¿Cómo puedes apreciar esa comida? Hazlo despacio. Comiendo comida basura durante un año, o puedes hacerlo rápido si no comes durante 3 días. Y vas a ver realmente bien cuando des un bocado. Todo sabrá realmente bien después de darle un bocado. Experimentas una separación completa de Dios. Bueno, ¿qué sucede cuando la conexión se restablece? Es mucho más fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien a quien amas ha estado ausente por un mes o dos y regresa? ¿Qué es esto? Una reunión llena de alegría. Dios mío, es una alegría inmensa verte. Refuerza ese amor, esa conexión. Es una gran analogía. Todo, incluso aquello que parece negativo y desagradable, está ahí por una razón y está ahí impulsándonos hacia una mayor conciencia de amor y compasión. Gran analogía. Me encanta esa comparación con la comida. Realmente tiene todo el sentido del mundo. Porque si eres, digamos, rico y tienes toda la riqueza del mundo, y literalmente estás en una burbuja y realmente no... Como dijo Paris Hilton hace años, estaba como, ¿sabes dónde está Walmart? Y también es ahí donde venden. ¿Entiendes? Simplemente no tenía un punto de referencia. Walmart vende. No estoy seguro si era una broma o no, pero es genial. Pero eso es una desconexión de la realidad. Pero esa es su realidad y así fue criada. Igual que el niño que se crió en ese restaurante gourmet. Así que es una analogía realmente buena. Ahora, se hicieron filmes sobre eso. ¿Has visto Un mar de líos de 1987 con Goldie Hawn? Por supuesto, Sí, la transformó. La convirtió en una persona más amorosa, amable y compasiva. ¿No es así? tras dejar su vida de niña rica Y experimentó la pobreza. Oh, sí, lo cambió. y ser madre, tener una familia y gente que se preocupa por ellos, ¿no? Y todo eso cambió por completo. Un genio con Kurt Russell. Maravillosa película. Ahora también he oído el término guías espirituales y hemos hablado. Sabes, a veces se te presenta a Jesús y otras veces esa figura, ya sea Jesús, Pedro, María, quien sea con quien te sientas más cómodo, es el guía a través de este proceso. Pero muchas veces he escuchado que es simplemente un ser que no representa nada. No hay representación, pero de alguna manera solo te está guiando a través de este proceso. ¿También has escuchado eso? Ah, sí, la gente dirá, lo sabía, conocía a este ser, sabían que estábamos juntos desde hace tiempo. Pero la amnesia tarda un tiempo en, digamos, desvanecerse en este reino distinto. Por eso, a menudo no pueden identificar a este ser. Sin embargo, dicen, sabía que éramos viejos amigos. Sentía que somos amigos muy antiguos y cercanos. ¿Qué sabes del Consejo de Ancianos? ¿Has oído de él? Sí, he oído hablar de ellos. Entonces, ¿puedes explicar qué es el Consejo de Ancianos llevados a este, entre comillas, lugar donde literalmente hay guías espirituales y maestros ascendidos, pero también un grupo de ancianos, almas o entidades que de algún modo contribuyeron a formar tu plan de vida, si no me equivoco? Por favor, corrígeme si algo no es correcto. No sé con precisión a qué alude el término Consejo de Ancianos. He escuchado que algunos se han encontrado con este consejo, a veces llamado así. Prefiero no ahondar en ello, pero puedo afirmar que hay una planificación preexistencial. Normalmente se realiza con tu grupo de almas y la guía de algunos ancianos sabios, por llamarlos de alguna manera. En el cielo, en realidad, no hay vejez. Almas más desarrolladas, si eso es lo que se prefiere. Más evolucionadas, sí. Así que simplemente han estado por más tiempo, tienen más experiencia. Entonces te ofrecen algunas vidas para elegir
y tú decides los eventos principales. Es como planificar unas vacaciones. Redactas un itinerario, decides a dónde irás, qué harás, y siempre puedes desviarte de eso una vez que estás de vacaciones. Pero muchos de los eventos importantes en nuestras vidas están planeados, preplaneados antes de venir aquí, especialmente si hay un gran accidente. Un divorcio complicado o un incidente traumático, como un accidente aéreo donde la persona sobrevive, suelen estar planeados. Incluso la forma y el momento de la muerte están predestinados. Pero un alma puede optar por desviarse del plan. Aún así, normalmente, en vacaciones se sigue el itinerario establecido. Desviarse es raro. Vuelas a Francia y dices, bueno, este lugar no me gusta para nada, me voy a Hawái en su lugar. Eso sucede, pero no es muy común. Claro. Decir que los grandes eventos están planeados significa que lo que tengo planeado para cenar esta noche, probablemente tú también lo cenarás, pero puede que no sea exactamente lo que se había planeado. No se dio una conversación en el otro lado que mencionara. En octubre, vas a dirigirte a McDonald's y allí vas a solicitar el Big Mac, no el cuarto de libra, sino el más grande. Esos lugares te permiten andar más o menos a tus anchas, pero estos gigantes, hitos, por así decirlo, a lo largo de tu vida, son cosas grandes. Como que vas a conocer a esta persona, te vas a casar, vas a tener estos hijos, vas a tener este trabajo, te van a despedir de este trabajo y eso te llevará en otra dirección. Vas a abrir esta empresa. Este tipo de cosas están todas dispuestas como parte de lo que se supone que debes aprender. Vas a conocer a esta persona, va a ser un infierno y él va a abusar de ti, va a gritarte, va a ser tu jefe y te va a hacer sentir horrible. Y eso es kármico. Podríamos hablar un poco sobre el karma. En tu experiencia con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿hasta qué punto entran en juego la reencarnación, el concepto de karma, estas ideas que han existido durante miles de años? Bueno, no soy muy partidario del término reencarnación porque da la impresión de que una vida sigue a otra sin conexión alguna entre ellas. La realidad se entrelaza con lo que hallamos en libros y películas, ¿no? ¿Cierto? Los humanos, en nuestras largas vidas terrenales, a veces anhelamos vivir otras realidades. Entonces nos sumergimos en un buen libro o película y nos perdemos en sus mundos. Nos sentimos parte de ellos, como si estuviéramos allí. Experimentamos miedo, emoción o alegría con los sucesos de estas historias, como si fueran reales. Así como los humanos hacemos ciertas cosas, las almas eligen encarnar en vidas físicas para vivir otra realidad. Es como estar en la eternidad, lugar hermoso, y de vez en cuando dices, bueno, quiero tener una vida aquí para aprender esto y experimentar esto. Ahora, el karma era algo real, como que si atraías energía negativa a tu campo, por ejemplo, si tuviste una vida como una persona muy rica y egoísta, de alguna manera procesar esa energía negativa, estarías al otro lado de eso. Así que serías la persona oprimida por los ricos, el pobre oprimido por los ricos. Pero como estamos en un lugar diferente en el espacio ahora y hemos pasado una especie de hito, íbamos a autodestruirnos. Ese fue el potencial durante miles de años y justo alrededor de 1980, 1990, eso cambió y hubo una gran celebración porque esta vez lo vamos a lograr. No nos vamos a destruir a nosotros mismos. Pasamos un hito y el karma ya no tiene que seguirse como antes. Simplemente puedes decidir liberarte de eso y liberar la energía. Y hay todo tipo de ejercicios, todo tipo de videos en YouTube sobre cómo liberarse del karma antiguo y ese tipo de cosas. Así que sí, creo en ello. Es una forma de trabajar en ello, energía residual. Está codificado en nuestro ADN, que es multidimensional y cuántico por naturaleza, lo cual fue una gran sorpresa para mí. No sabía que el ADN tenía ese papel, pero si haces algo en una vida anterior, eso puede de alguna manera transmitirse a la siguiente, ¿no? Igual con los padres. Ellos pueden hacer algo que se codifica en su ADN y te afecta, pero eso no posee el mismo, ya no impacta como antes. Estamos en una nueva energía que nos permite eliminar esas cosas sin, ya no debe enfrentar más cosas o experiencias negativas. Entonces, en esencia, es causa y efecto. Es casi como lo que mencionabas en las revisiones de vida. No es un juicio, sino que es como si hiciste esto, y así es como se sintió la otra persona. Así que vas a sentir la perspectiva. Y de nuevo, en las revisiones de vida estás sintiendo a todos.
todo, casi todo de golpe, lo cual es difícil de comprender para nosotros, pero es algo así como un panorama, casi un monitor de 360 grados, HD con múltiples pantallas activas. Creo que lo más parecido que podría imaginar es Minority Report, donde, si recuerdas Minority Report, Tom Cruise simplemente movía esas imágenes de video. Es algo similar, al parecer, a eso. Y estás sintiendo ambos lados al mismo tiempo, así que sientes lo que tú sientes y cómo se sentía esa persona. Es algo así como eso, pero el karma actúa en una escala mayor, ¿es justo? Sí, lo he oído describir como una revisión panorámica de la vida o que sucede al instante. Ahora, algunos lo ven en orden cronológico, pero una de las cosas que todos dicen sobre esa revisión es, no es solo una pantalla donde lo estás viendo. Cuando miras la pantalla, de repente estás allí. Y tú eres la gente. Quiero decir, como un tipo, él era un abusón y se metió en una pelea. Algún peatón cruzó ilegalmente frente a su camión y tuvo que detenerse. Y él se baja y se pelea con este tipo. Era un hombre grande y fuerte. Golpeó a este otro tipo 34 golpes, le rompió la nariz y los dientes. Bueno, en su revisión de vida, allí estaba él de nuevo, descargando golpes sobre este tipo. Y al mismo tiempo, él era el otro hombre. Sintió cómo se le rompía la nariz y también los dientes. Sintió la vergüenza de ser golpeado en una pelea y el miedo que este tipo sintió al salir en público por el futuro cercano. Oh, sí. Así que no es solo una pantalla. De alguna manera lo revives, pero es muy instantáneo. Y sí, es como panorámico, sucede todo a la vez. Allí no hay tiempo. Así que se vuelve real, difícil de describir ciertas cosas porque no hay elemento de tiempo. Y creo que lo que dijiste fue algo realmente... Es relevante destacar que mientras estaba golpeando al otro chico, sentía como si él mismo fuera el que recibía los golpes. Ah, sí. Entonces, al hacer algo negativo energéticamente a otro, te afectas a ti mismo, reflejando una lección tan antigua como imaginable. Trata a los demás como quisieras ser tratado, Sí, la regla de oro. la regla de oro. Pero el punto es que, porque si entiendes el concepto de unidad y que todos estamos conectados, cuando lastimas a alguien más, en realidad solo te estás lastimando a ti mismo al final. Correcto, absolutamente. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte suelen decir al volver que desconocían la fuerza de sus pensamientos y palabras. Habrían sido más cuidadosos al elegir si lo hubieran sabido o ignoraban cómo su conducta afectaba negativamente a otros. Ese tipo de cosas. Dirán que al llevar esperanza o alegría a una sola alma, ya que todos estamos interconectados, millones sienten esa vibración. Una persona que vive en amor incondicional es más poderosa que millones en miedo. Todos estamos conectados. Aquí abajo parece que estamos separados, pero es una ilusión. Recuerdo una vez en mi bicicleta, por la senda detrás de casa en California, vi un cartel grande. Ninguno de nosotros está bien hasta que todos estemos bien. Y es verdad. La humanidad está tomando conciencia de nuestra conexión común y va a cesar de participar en juegos perjudiciales. La competencia despiadada en los negocios, el abuso de unos hacia otros para beneficio personal y la guerra. La guerra es el colmo del absurdo. Si todos estamos interconectados, piensa en la guerra como si, estando en mi jardín, me picara accidentalmente el ojo con la mano derecha. Entonces mi mano izquierda, enfurecida, dijera, vas a pagar por esto, y tomara un martillo para golpear furiosamente a mi mano derecha. Así actúa la guerra. Es como que no, si fuéramos conscientes de nuestra conexión común, no habría guerra. Las corporaciones y los gobiernos cooperarían en lugar de luchar y demandarse unos a otros, y sería un mundo diferente, y llegaremos allí. Tomará tiempo, pero llegaremos. Ahora, tengo que hacerte esta pregunta porque no he tenido a nadie en el programa que haya podido responderla aún, o realmente no la he hecho. ¿Qué pasa con nuestras mascotas? Porque mucha gente habla de las mascotas en el cielo y pueden ver a su perro, que murió cuando eran niños y cosas así. Desde tu experiencia hablando con todas estas experiencias cercanas a la muerte, ¿qué papel juegan las mascotas y los animales? Bueno, las mascotas están aquí. Un tanto están aquí para enseñarnos del amor incondicional. Ese es su papel. Todo objeto es parte de su origen creativo y benevolente. Así hasta un mosquito tiene alma. ¿Entonces tus mascotas van al cielo? Sí. He perdido la cuenta de las veces que la gente llegó al cielo y se asombró al encontrar a su vieja mascota, como mi perrito de los 9 años.
Incluso conozco a alguien cercano que tuvo una experiencia cercana a la muerte y vio todos esos animales corriendo hacia él por la colina. Creo que estaba con Jesús y le hizo una pregunta. ¿Qué son todos esos animales? Dice, oh, bueno, todos ellos juegan juntos mientras esperan a que lleguen sus dueños, a que lleguen sus antiguos dueños, y están felices y juegan juntos. Pero sí, volverás a ver a tus mascotas y puedes comunicarte con ellos mente a mente. Puedes tener una conversación con ellos. ¿Todos los perros realmente van al cielo? Sí, así es. Perros, gatos, periquitos, tortugas. Hay todo un alma en eso. Y ahora algunas personas creen que el alma humana solía reencarnar en animales y salir de ellos. Ahora es un tipo diferente de alma. Eso ya no sucede. Es un escenario diferente. El alma animal se encarna en animal, el alma humana en humano. Sí, son diseños para encarnaciones específicas. Hemos tocado el tema de religión. ¿Qué papel juega, si alguno, en la vida tras la muerte, según tu experiencia? Bueno, las religiones suelen inspirarse en un maestro que viene saben, Mahoma, Buda, Jesús, un profesor que arriba al planeta y después ellos elevan a esta persona a la categoría de deidad, crean una religión en torno a ella y se vuelve algo corrompida. Pero son herramientas muy útiles, así que algunas personas cocinan realmente bien. Mi esposa es una gran cocinera. Si no sigo la receta al pie de la letra, no será comestible. Necesito esa estructura. Algunas personas necesitan o prefieren estructura de religión organizada para conectar con Dios. No importa si ciertas filosofías no son correctas o si hay doctrinas equivocadas, eso no importa porque la mayoría contienen el ingrediente activo principal. Me gusta compararlo con la infusión del Capitán Cook. A finales del siglo XVIII, durante largas travesías marítimas de años, muchos marineros, a veces más de la mitad, perecían por escorbuto, causado por la falta de vitamina C al no consumir frutas ni verduras frescas. Estaban en el mar durante años y el escorbuto les costaba la vida. El Capitán Cook tenía una infusión con cosas raras, sabes, malta y vinagre y chucrut y todo eso. Uno de los ingredientes en la infusión del Capitán Cook era el jarabe de limón, que está cargado de vitamina C. Así que si bebías la infusión del Capitán Cook, no contraías escorbuto, pero era solo por el ingrediente activo. El jarabe era de limón. En toda religión, el ingrediente activo es el amor incondicional de Dios, y muchas religiones del mundo lo predican. Amor y sus manifestaciones. Amor fraternal, caridad hacia los pobres, amabilidad, dulzura, autocontrol, buena conducta. Tenemos tanto en común. El gran problema con la religión es que cada una se ve como la única vía a la cima de la montaña. Solo cerveza, por favor. La única cerveza, ¿verdad? Así que, de la manera en que Dios vería la religión sería. La analogía que me gusta usar, y la tomo prestada de Lee Carroll, quien canaliza a Cryon, es la siguiente. Imagina que estás en un divorcio amargo y tus hijos son muy pequeños. En este divorcio, tu cónyuge obtiene la custodia y, por despecho y odio, se los lleva y los esconde. Nunca volverás a ver a tus hijos. Durante años buscas a tus hijos y transcurre una década, te rindes en la desesperación y un día tú recibes una llamada, son ellos y dicen, te hemos estado buscando todos estos años, estamos en tu vecindario ahora mismo, podemos ir a verte, es como el mejor día de tu vida. Finalmente, después de todos estos años, mis hijos van a venir a verme y corres hacia afuera y esperas al final del camino de entrada y hay un coche bajando por la calle y son ellos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Te importa el tipo de coche que sea? ¿Te importa si es un coche viejo y averiado, lleno de problemas y con humo saliendo del tubo de escape, o un coche nuevo perfecto en excelente estado? No te importa. Solo estás feliz. Tus hijos vienen a verte. Al irnos de ese lugar perfecto de conexión donde todos estamos unidos, el gran yo soy, y bajas aquí,
y estás separado y tu Padre Celestial sabe que solo lo recuerdas a Él y entonces lo encuentras. Está rebosante de alegría. A Dios no le importa si estás en una religión llena de doctrinas confusas y creencias equivocadas. Ven aquí para ver a tu papá. Veo todas las religiones del mundo como distintas formas de honrar y conectarse con Dios. Y creo que, así como las abejas recolectan polen de diferentes flores, una persona sabia tomará un sentido de bondad de cada religión. Es una analogía excelente, realmente lo es. Y creo que lo has dicho de una manera hermosa. La única religión verdadera es la que te reconduce a Dios. Sí, cuando preguntaban por la religión correcta tras experiencias cercanas a la muerte, Howard Storm fue el primero que escuché preguntar. Le dijeron que la religión que te acerque a Dios es la que cuenta. Eso es lo importante. A ellos no les importa cuál sea el coche. Lo esencial es que te subas a un coche, sea cual sea. Porque otros ni siquiera tienen algo. Es como si no hubiera coche, no hubiera nada. No deseo ver a esa persona. Y tienden a estar un poco más perdidos. Sí, las religiones están madurando, esa es su belleza. Llegará un momento en que las religiones respetarán las creencias mutuas y, oh, me interesan tus formas de honrar a Dios. Hace 500 años los católicos vendían indulgencias. Paga dinero para que recemos por tus familiares difuntos, para que entren al cielo. Bueno, ya no hacen eso, es bárbaro. Todavía existen un par de megachurches. No simplemente lo menciono. No sé, hay algunos telepredicadores. Siguen como necesito un avión. Dios quiere que viaje en un Learjet. Esa es una cita. Prosperidad, tu derecho divino, sí, es gracioso. Cuando se trata de todo eso, hay esta idea de que si sigues todo al pie de la letra, serás recompensado. Pero eso no es cierto. La conexión con Dios es tan distinta, muy distinta. Y las mega iglesias. Incluso ellas tienen su papel al intentar que la gente se comporte bien y predican un mensaje de amor y demás. Pero bueno, así que fui a este católico. Voy a misa católica porque mi esposa es católica. Ella cree en lo que yo creo. Y esto fue hace unos meses. Estábamos en una iglesia y contaron la historia del hijo pródigo. Para los que no saben, eran dos hijos y tenían un padre rico. Y uno de ellos, cansado de trabajar en la tienda de la empresa familiar o lo que fuera, le dice a su padre, dame mi parte de la herencia. Ahora se va, lo despilfarra todo y ahora se está muriendo de hambre. Y vuelve pensando, bueno, los sirvientes de mi padre están siendo alimentados. Simplemente voy a regresar y ser un sirviente con mi padre. Ya no merezco ser su hijo. Y su padre, por supuesto, lo recibe en casa con los brazos abiertos y le organiza una gran fiesta y le dice, tú eres mi hijo, te amo. Y entonces este sacerdote dice, ven, esta fue su conclusión. Este sacerdote católico en la Iglesia Católica dice, mira, Dios no te va a juzgar por ser malo. Él te ama sin importar lo que hagas. Hace 50 años eso no se habría escuchado. Si un sacerdote lo dijera en misa, jamás volvería a predicar en esa iglesia. Las religiones maduran. Creo que están madurando porque la gente está madurando y volviéndose más consciente. Si miras en la Biblia, todos tenían esclavos. Era similar a los esclavos. Los esclavos están bien, son habituales, está bien. Así que hay aspectos que estaban en el pero. Y eso es lo que siempre me intriga de la religión. ¿Cuándo comenzaron estas religiones? Iniciadas en esa época, las enseñanzas de Jesús marcaban la evolución de la gente de entonces. Durante siglos tras su muerte, muchos no comprendían sus palabras. Él proclamaba, el reino de los cielos está dentro de mí, yo soy Dios. Haré cosas más grandes que las tuyas. ¿Qué quieres decir? Hoy en día, estos conceptos son más aceptados. No al 100%, pero sí hay una aceptación mayor. Si retrocedes en el tiempo hacia el hinduismo o el jainismo, encontrarás que estos conceptos ya se discutían miles de años antes de la llegada de Jesús, que es otra conversación pendiente. Pero cuando la gente se vuelve tan dogmática sobre, bueno, en el libro dice esto, yo pienso, pero ese libro se escribió hace mucho tiempo y quizás no influya en lo que sucede en el mundo actual y la evolución, porque las cosas siguen cambiando mientras la idea central permanezca, que es intentar volver a Dios, intentar volver al origen, intentar recorrer esa calle para ver a tu padre al final, esperando en el estacionamiento.
en tu garaje esperando verte. Una analogía tan acertada con Lee. Pronto también tendré a Lee aquí conmigo. Estoy deseando mucho hablar con él. Va a ser algo genial. Ahora, una última pregunta que quiero hacerte. ¿Qué crees que está sucediendo en el mundo hoy? Hay tanta locura, tanta demencia, hay conflictos bélicos, hambrunas, crisis económicas y el COVID, una pandemia que paralizó al mundo durante meses. Además, suceden graves problemas ambientales. ¿Qué está pasando actualmente con el mundo, con nuestra sociedad, con la humanidad en general? ¿Y todo esto para qué? Bueno, estamos en un periodo de gran cambio y con gran cambio viene gran agitación. La danza de la conciencia siempre es de 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Estamos sacudiendo el coche del barro hacia atrás y luego hacia adelante. Bueno, no creo que se necesite ser muy inteligente para mirar alrededor en el mundo hoy y darse cuenta de que estamos en un paso atrás. Es bastante loco y hay muchas cosas desagradables sucediendo. Y está ocurriendo un gran despertar. Es un momento muy emocionante. Es un tiempo que fue predicho a lo largo de los siglos. Y hasta los mayas lo sabían. El calendario maya. No recuerdo exactamente lo de 2012. Bueno, no hablaban del fin del mundo propiamente dicho, sino del fin de una era. Y en el futuro, esta época, especialmente antes del 2012, será llamada la era bárbara. Sí, porque estábamos en constante pelea entre nosotros y no aprendimos a cooperar. Lo que está sucediendo ahora es la manifestación de todo el comportamiento oscuro, todo el mal que siempre ha estado presente. Ha estado oculto durante siglos, durante miles de años ha estado oculto y ahora está saliendo a la superficie, se está revelando. Y más aún, aquellos a quienes llamo sombreros oscuros están siendo desenmascarados. Son ricos y poderosos con una visión para el futuro humano, cada vez más expuestos. Y cuanto más pierden su control sobre la humanidad, más desesperados se vuelven. Así que tienes todo un medios de comunicación masiva, intentando dirigir a los seres humanos hacia una dirección específica, mientras que los humanos responden que no, desean tomar una ruta diferente. Entonces hay una gran batalla entre luz y oscuridad. En el pasado la oscuridad ganaba, ahora estamos en una nueva energía y estamos respaldados. Para usar una analogía, el árbitro está en nómina y de nuestra parte, Disponemos de refuerzos, tenemos apoyo adicional. así el amor triunfa, pero es un proceso doloroso. Hay una razón por la que se dice los terribles 2 años. Quienes tienen hijos saben que están apenas aprendiendo a compartir y no pelear en el arenero, apenas aprendiendo a no ser egoístas. Esa es nuestra situación actual. Surgirán cosas oscuras y probablemente más división y odio antes de mejorar, pero también ocurren muchas cosas buenas. La gente está despertando y dándose cuenta de que la vida es más que el trabajo de 9 a 5 y sobrevivir en la carrera de ratas. Y eso es lo que la pandemia nos ayudó a realizar. La pandemia hizo muchas cosas, así que hay comodines en juego. La pandemia fue un comodín que le dio un respiro a la madre tierra, porque la estábamos agobiando bastante. El planeta ahora, no por calentamiento global ni cambio climático. A la gente no le va a gustar escuchar esto, pero el cambio climático no es un problema. No estamos provocando el cambio climático. No somos tan distintos de las tribus primitivas, que hay un eclipse y piensan que han enfurecido a los dioses. El clima está cambiando. Debe ser culpa nuestra. Estamos influyendo en él. Pero si un gran camión está bajando por una colina, sí, puedes ponerte detrás y empujarlo para que baje más rápido. O puedes intentar frenarlo un poco colocándote delante. Pero va a llegar al fondo de esa colina, quieras o no. Grandes problemas son transgénicos, sí. Suelo manchado, aguas contaminadas y atmósfera contaminada. La deforestación. Pero la madre tierra, y esto viene del otro lado del velo. La madre tierra es mucho más fuerte de lo que nuestros científicos creen y puede recuperarse de cualquier daño que le podamos causar, salvo una guerra nuclear. Eso no va a suceder ahora. No habrá una guerra nuclear mundial. Así que eso se ha evitado. Grandes cambios están sucediendo y el COVID obligó a las personas a enfrentar su miedo a la muerte. Obligó a las personas a
examinar su valor y su lugar en la sociedad, más allá de su trabajo. Tendemos a valorarnos por nuestros empleos. Obligó a quienes estaban en malas relaciones a reparar la relación o a terminarla para poder avanzar. Tuvo muchos beneficios y fue subconsciente. La humanidad permitió que sucediera por nuestro propio bien. Por supuesto, muchas personas vivieron experiencias cercanas a la muerte. Asistí a la conferencia de IANTS, la entidad que estudia estos fenómenos. A finales de agosto, principios de septiembre, en Salt Lake City, conocí a algunas personas que tuvieron ESI por el COVID. Así que sí, todo eso tiene un propósito. He escuchado muchas veces la frase del cielo, es un plan perfecto y se está desarrollando en su perfección. Bueno, cuando observas el mundo hoy en día, ciertamente no parece así, pero están ocurriendo cambios. Desde nuestra perspectiva suceden rápido. En el gran esquema, las cosas suceden muy lentamente. Debes mirar a largo plazo para ver cómo madura la humanidad. Piensa en 1000 años atrás. Oh, Jesús. El asesinato era bastante común. Y violaciones, y que tu aldea fuera invadida por ejércitos en marcha, eso era bastante común. No era un mundo manso o tranquilo. Y aquí mismo en Estados Unidos, si miras un periódico de hace 103 años, verás un artículo que, bueno, colgamos a este joven negro porque fraternizaba con una mujer blanca y hablan de ello como si un coyote estuviera matando las gallinas del granjero, así que tuvimos que acabar con él. Eso es bárbaro, ahorcar a alguien. Quiero decir, eso es una locura. Eso fue hace apenas 120 años. Y aun cuando yo era niño, todavía existía segregación en el profundo sur. Y vivimos en un mundo amable y tranquilo, donde la gente ya no actúan por miedo como antes. Ahora, algunas personas están adoptando la mensaje del miedo, los medios de comunicación son un gran informe del temor, y algunas personas realmente están comprando ese mensaje del miedo y todo lo que venden. Y eso, por supuesto, está causando muchos problemas, porque terminas con mucha gente enfadada por cosas que no son el problema, y quieren mantenernos separados y distraídos y ese tipo de cosas. Pero sí, se resolverá por sí solo, y en unos 150 años será un planeta nuevo. Está llegando el nuevo mundo del amor. Estamos haciendo lo posible en nuestro tiempo para difundir el mensaje. Es por eso que hago lo que hago, buscando emitir buena energía y ayudar a la gente. No soy yo quien mejor guía, sino nuestras conversaciones y estas cosas que asisten a las personas en su camino. Así que David, te agradezco mucho tu participación en el programa y el trabajo que realizas. ¿Podrías contarnos sobre tu libro Dios se llevó mi ropa? Por cierto, título fantástico. Gracias. ¿Puedes hablar un poco sobre eso y dónde pueden encontrarlo? Pues sí, puedo. Tengo una copia justo aquí. Este es mi libro, Dios se llevó mi ropa, y está en Amazon y Barnes Noble, Books a Million y todas las grandes librerías. Creo que está en Walmart y eBay y en todos esos sitios, pero es espiritualidad 101. Así que si eres un medium psíquico y llevas haciendo esto durante 50 años, te aburrirá. No aporta nada nuevo, pero si eres novato en experiencias cercanas a la muerte o espiritualidad, es un buen libro para obtener una visión general de nuestro lugar en la creación y cómo ayudamos al fractal de Dios a expandirse. Y el futuro humano también brinda una visión completa sobre experiencias cercanas a la muerte y sus consecuencias. Y de cierta manera, hablo de problemas terrenales, como la competencia versus cooperación, dándoles un enfoque positivo. Trabajo en otro libro, a finalizar en 1 o 2 años, titulado El nuevo mundo del amor. Tomaré lo que aquellos con experiencias cercanas a la muerte han visto del futuro y lo que dicen sobre el porvenir humano. Es muy alentador. Solemos ser pesimistas, anticipando lo peor, pero en realidad la humanidad tiene un futuro prometedor. Esos son mis libros y luego realizo mi asesoramiento espiritual. Si pasas por una SM, a veces no puedes contárselo a nadie o puede ser muy deprimente porque cuando regresas a este mundo, incluso si tienes una vida realmente buena aquí, en comparación con cómo era allá, se siente como el infierno. Ayudo a personas con dificultades económicas o bajos ingresos y más de la mitad de mis clientes participan en este programa. Si has tenido una SM y deseas conversar, estoy aquí para ti. Visita diossehizomicercano.com, donde encontrarás mi información de contacto. Podemos agendar una cita o, si tienes preguntas, enviarme un correo electrónico o mensaje de texto. Y
Lancé mi libro el año pasado y recién empieza a venderse y a cobrar fama. Espero poder seguir contestando cada pregunta que reciba. Sin embargo, todo se está volviendo más movido y es más difícil seguir el paso. Aún así, por ahora, en el momento de esta grabación, sigo respondiendo a todas las preguntas y correos. Fantástico. Ahora, Dave, voy a hacerte algunas preguntas. Preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Vivir una buena vida, diría que es vivir una vida de alegría y compasión, ¿verdad? Con equilibrio. Así que hay unas cuantas personas que están en el extremo de que se dan demasiado y terminan agotados, y están probablemente la mayoría en el lado del egoísmo. Así que una vida de equilibrio, amor propio, amor por los demás, amor por el planeta, disfrutar es la mayor señal de madurez espiritual, y puedes tenerla sin una pizca de conocimiento espiritual. Los niños son muy alegres y no saben nada sobre lo que hablamos en programas como este. Muy cierto, muy cierto. Ahora, ¿cómo defines a Dios? Definiré a Dios como la fuente creativa y benevolente del universo, que se hace manifiesto todo lo que es. ¿Cuál es el propósito final de la vida? El propósito de la vida no puede expresarse con palabras humanas, pero quienes lo han vivido lo saben. Y la palabra más cercana que tenemos, por supuesto, es amor. Todo se trata del amor. La Biblia habla de que es un libro muy bueno. La gente preguntaba sobre la Biblia y decían, sí, fue canalizada y es mayormente cierto. Y tienes que interpretarlo en el sentido espiritual. La Biblia menciona el amor más de 500 veces y dice que Dios es amor. Y todo ser humano ha experimentado el amor. Los animales, incluso las plantas, experimentan amor. Sí, es una energía. Es una energía cuántica medible y es la misma esencia de Dios y la esencia de lo que somos. Y crea todas las cosas, se proyecta sobre todas las cosas y es el pegamento del universo que mantiene todo unido. David, gracias de nuevo por venir al programa. Ha sido un placer absoluto hablar contigo, amigo. Gracias de nuevo y sigue haciendo el buen trabajo que estás haciendo, amigo. Gracias. Un placer estar en el programa. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.